Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Se cumplen 2 años del secuestro de Juan Requesens por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Esa dictadura que se niega absolutamente a que seamos los venezolanos los que tomemos la decisión de cuál debe ser el destino del país. Esa dictadura que secuestra a uno de los dirigentes más importantes de la Unidad Democrática Venezolana y que tiene secuestrado completamente a un país. La sociedad venezolana está secuestrada por la dictadura de Nicolás Maduro. La sociedad venezolana tiene imposibilidad de desarrollar sus potencialidades, de echar hacia adelante, de contar con calidad de vida, de contar con servicios públicos, de contar con la posibilidad de emprender, de contar con la posibilidad de estudiar y trabajar. La sociedad venezolana está secuestrada por la dictadura de Nicolás Maduro. Y el pueblo venezolano tiene la responsabilidad de seguir luchando, como lo ha hecho Juan Requesens. Juan Requesens es la demostración de que la política está subordinada a la ética. Juan Requesens es la demostración de que se viene a la política a servir, no a servirse. Juan Requesens es la demostración de que en la política nos encontramos con un país, nos encontramos con sus problemas y nos encontramos con la posibilidad de buscar soluciones a esos problemas. Juan Requesens es la demostración de que el poder no es un instrumento, no es un fin en sí mismo, sino es un instrumento para lograr la transformación de un país. Y que todo lo que hemos hecho, todo lo que estamos luchando por la liberación de Venezuela, lo hemos hecho por Venezuela. En Juan Requesens se concreta la construcción de un liderazgo que ha demostrado que está dispuesto absolutamente a todo por lograr la libertad de Venezuela. Juan Requesens pudo huir del país y Juan Requesens se quedó luchando en Venezuela para reconquistar la democracia, la libertad y la posibilidad de que los venezolanos nos demos el destino que nosotros mismos elijamos. Y todo eso tiene que ver con la formación de familia. Yo quiero enviarle un fuerte abrazo a Juan Requesens padre, a Paula, a la mamá de Juan Requesens, a Rafaela, su hermana, a Oriana, a sus hijos, Sabina, Adriano, a todos en su casa, porque esa es una demostración de familia. Es una demostración de familia combativa, de familia que no se rinde, de familia que toma la decisión de acompañar la lucha, no solo por la liberación de un hijo, que es algo fundamental, sino la lucha por la liberación de todo un país. Se han constituido en una familia ejemplar para toda Venezuela. Y Juan Requesens ha labrado su vida política desde las aulas universitarias. Comenzó su trabajo político en la Universidad Central de Venezuela y allí se convirtió en líder hasta el punto de que se hizo por decisión de la mayoría de los estudiantes de la UCB, presidente de la Federación de Centros de la Universidad Central de Venezuela. Y a partir de allí comenzó a desarrollar un trabajo que se extendió hacia todo el país y luego concretó su acción política en el estado Táchira y allí desarrolló también toda esa vocación. Y siempre tuvo claro que este país logra salvarse cuando saquemos a Nicolás Maduro de la presidencia que usurpa. Y por esa razón acuñó la frase: yo me niego a rendirme, porque es fundamental que todos en Venezuela asumamos la responsabilidad de dar una pelea para lograr que el país pueda reencontrarse con eso que perdió, que es la democracia, que es la libertad, que son las oportunidades. Así que hoy, a 2 años del secuestro de Juan Requesens, su familia de Primero Justicia, pero también la familia de toda la Unidad Democrática Venezolana, de todos los partidos políticos que estamos luchando por la liberación de Venezuela, de esa sociedad civil integrada por el Frente Amplio Venezuela Libre, pero que también están allí los empresarios, los estudiantes, los trabajadores, las iglesias, las mujeres, todas las fuerzas vivas, motrices de este país están totalmente consustanciadas
con la necesidad de que Venezuela adquiera su libertad y están consustanciadas con la necesidad de que estén en libertad todos los presos políticos, civiles y militares. No solo los emblemáticos, Juan Requesens, el más emblemático de todos, pero ahí está Roberto Marrero, pero ahí están todos los presos que han sido y que son diputados y que han sido irrespetados en su dignidad humana y en sus fueros que no son privilegios, sino que es la posibilidad de desarrollar adecuadamente la labor parlamentaria. Nuestro abrazo a Gilbert Caro, a Renzo Prieto, a Tony Geara, a Ismael León y a todos los presos políticos, civiles, militares, que están allí por la única razón de luchar por la democracia venezolana y que tiene que ser reivindicada esa lucha con la libertad de todos ellos y con la necesidad que este país tiene de que logremos sacar a Nicolás Maduro de la presidencia que usurpa. Cuando uno piensa en Juan Requesens, uno piensa en dignidad, uno piensa en valentía, uno piensa en constancia, en coraje, en trabajo, en disciplina, en dedicación, en gente que ha decidido que la política es una oportunidad para acompañar a todos los ciudadanos en la lucha que cada uno lleva en su día a día. Cuando uno piensa en Juan Requesens, uno piensa en la dignidad de la persona humana, uno piensa en la lucha por el bien común, uno piensa en el esfuerzo por la transformación de nuestra sociedad venezolana, uno piensa en la democracia representativa, pluralista, alternativa, en la democracia a través de la cual podemos intensificar la participación ciudadana. Uno piensa también en principios que son fundamentales en la acción política. El poder es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Uno llega a la política y tiene que pasar sus decisiones por el matiz ético. Y en todo eso, Juan Requesens ha sido un político a cabalidad. Ha sido un político que ha puesto en alto la lucha política venezolana. Ha sido un político que ha reivindicado el esfuerzo que desde esta actividad tan denostada por muchos debe realizarse para lograr la transformación de la sociedad venezolana. Así que sabemos que hay solidaridad en Venezuela, sabemos que hay solidaridad en la sociedad, que hay solidaridad también en las distintas instituciones políticas y de la sociedad civil. Y sabemos también que hay una presión internacional que nos acompaña y que ha sido formidable, pero que pedimos que se mantenga, no solamente para que los presos políticos estén en libertad como debe ser, sino también para que logremos definitivamente la liberación de Venezuela. Un último llamado a todos por la unidad. Si nosotros queremos lograr la liberación de Venezuela, si nosotros queremos lograr que el voto sirva para elegir, en este momento ha sido confiscado el voto por la dictadura de Nicolás Maduro. Si nosotros queremos lograr que todos los presos políticos estén en libertad, si nosotros queremos lograr que Venezuela sea un país de oportunidades que pueda echar hacia adelante con toda la fuerza que tiene y con toda la potencialidad que tiene, tenemos que unirnos. Así que el llamado es a la unificación. Firmemos el pacto unitario por Venezuela, pongámosle el nombre que le queramos poner, pero llevemos en ese pacto la conformación de líneas de acción que permitan que intensifiquemos la presión para lograr que se genere el clima adecuado para que se produzca el cambio político que aspira el pueblo venezolano. Ratificamos nuestro abrazo a Juan Requesens. Sabemos que ha tenido que asumir un sacrificio sumamente fuerte en favor de la democracia venezolana, pero él lo dijo: yo me niego a rendirme, y lo ha hecho con total dignidad, lo ha hecho con total alegría, lo ha hecho con total desprendimiento, y eso evidentemente refleja que es una persona de sólidos valores, que es una persona de sólidos principios y que es una persona que nunca nos equivocamos cuando decidimos que fuera parte de la candidatura de Primero Justicia a la Asamblea Nacional Venezolana. Juan Requesens ha demostrado que es un ser humano y un dirigente político de primera, y nosotros lo acompañamos en la lucha que ha estado librando. Exigimos su liberación y con él estamos luchando para lograr la liberación de toda Venezuela.
Gracias, diputado. ¿Algún colega periodista quiere realizar una pregunta? Por favor, me dice por el chat que lo tengo abierto para estar atenta. ¿Puedo preguntar, Daisy? Sí, adelante, claro. Nombre y medio, por favor. Buenos días, diputado. Es Manuel Covela de Venevisión. ¿Cómo está? Hola, bueno, diputado, esta semana pues surgieron el diputado José Manuel Olivares, la diputada Delsa Solórzano denunció que había un brote de coronavirus en el SEBIN, en el helicoide, donde está detenido Juan Requesens, también está Roberto Marrero, hay otros presos políticos, y una de las peticiones que se hizo a propósito de esto era que se iba a solicitar a los funcionarios de la oficina de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, para que se le permitiera, se exigieran el ingreso a ese penal, a otros penales donde están los presos políticos, para evaluar cuál es la situación en torno al coronavirus en esos centros. Esta petición ya se hizo, que más gestiones pues puede adelantar la Asamblea Nacional, la oposición, para determinar cuál es el estado de salud de Juan Requesens y de los otros presos políticos, tomando en cuenta pues, que hay infecciones de coronavirus en estas cárceles. Sí, en efecto, está demostrado que el coronavirus llegó al helicoide y que ha sido una realidad. Y por esa razón, y por muchas razones, Juan Requesens no debería estar preso. Esa es la razón fundamental. No hay ninguna razón para que Juan Requesens esté preso, absolutamente ninguna. Pero ante ese juicio tan injusto que se está llevando adelante en su contra, que por cierto hemos estado en distintas de las audiencias y sesiones y hemos visto esa táctica dilatoria de la dictadura para que nunca se resuelva absolutamente nada, es lógico que los presos políticos en este momento estén en su casa. No puede ser posible que se permita que vayan a ser contagiados por el coronavirus y que su vida esté en peligro en este momento. Hemos sabido que Requesens tiene una condición por haber sido operado y esa situación no le ha permitido tener una salud óptima y a pesar de eso allí mantiene su lucha y su dignidad. Todos los trámites se han hecho ante las distintas instituciones. No solamente se está pidiendo que venga la oficina de la comisionada de derechos humanos de la ONU, sino que sea puesto en su casa, que sea ubicado en su casa el diputado Juan Requesens, lo mismo que los demás presos políticos. Todos los presos políticos, civiles y militares deberían estar en su casa. Insisto, no deberían estar presos. Su única lucha ha sido por la libertad de Venezuela, pero en las circunstancias en las que estamos, la exigencia que hacemos es que el proceso continúe con ellos en su casa para que puedan estar resguardados del coronavirus y de cualquier otra enfermedad. Ese es el planteamiento que se ha hecho y ha sido formulado en distintas instancias internacionales. Gracias, diputado. Gracias, hermano. Ahora viene Luis Carlos Parada. Adelante, Luis. Diputado, yo quería hacer una pregunta referente. No te oigo, Luis. Luis, ¿tienes problemas con el audio? Veo que tú mismo lo puedes quitar y poner. Revisa, por favor, nuevamente. ¿Dónde también hay contagios? Está la pregunta. No se oye, Luis. Luis, no te oímos. Luis, desconéctate el audio. Vamos a darle chance a Gaby. Entonces, desconéctate el audio y después de Gaby lo vuelves a activar para probar, por favor, porque va y viene. Vamos a darle el turno entonces para avanzar a Gaby González, por favor. Adelante, Gaby. Buenos días, diputado. ¿Cómo está? Hola, Gaby.
Mi pregunta va un poco más relacionado a lo político, y disculpe que me salga un poco del tema de la rueda de prensa del diputado Requesens, pero me interesa saber, a la luz de las cosas que han ocurrido en las últimas horas, la renuncia de Rafael Simón Jiménez como vicepresidente del CNE y la insistencia en que usted hace en su intervención sobre este pacto unitario. ¿Cómo va encaminado esas consultas al resto de los sectores de la sociedad luego del documento de las 27 organizaciones que fijaron pues no participar en el próximo proceso del 6 de diciembre? ¿Y cuándo cree usted que pudiese estar dándose a conocer no solamente la alternativa que propone la oposición a no participar, sino además este pacto unitario? Y por supuesto, pues su comentario con respecto a qué implicación tiene que en menos de 2 meses de designado Rafael Simón Jiménez renuncia, y además a 4 meses de este proceso electoral. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Gaby, por la pregunta. Comienzo entonces por el asunto del Consejo Nacional Electoral. Ese Consejo Nacional Electoral es una farsa. No se eligió como lo establece la Constitución venezolana. Algunos dicen, no, pero es que en el pasado también el Tribunal Supremo de Justicia designó al Consejo Nacional Electoral. Mi respuesta con respecto a eso es que nunca ha debido el Tribunal Supremo de Justicia designar al Consejo Nacional Electoral, por una razón sencilla. Lo que puede hacer un Tribunal Supremo de Justicia es declarar la omisión de un poder público en el cumplimiento de su función, en este caso la omisión legislativa. Lo que no puede hacer es sustituir al ente al que constitucionalmente le corresponde, en este caso la designación del Consejo Nacional Electoral, como es la Asamblea Nacional. La Constitución dice claramente que puede establecer las pautas, los parámetros para que la omisión sea subsanada, pero nunca puede sustituir al ente al que le corresponde definitivamente esa designación, como es a la Asamblea Nacional. Pero es que además en este caso ni siquiera se esperó la conformación y la conclusión del trabajo del Comité de Postulaciones Electorales, que tenía un trabajo previo para preparar los nombres que podían presentarse ante la plenaria de la Asamblea Nacional para designar un Consejo Nacional Electoral. Pero es que además ese Tribunal Supremo de Justicia que designa esa farsa de Consejo Nacional Electoral es tan ilegítimo que ni siquiera fue elegido con los parámetros que establece la misma Constitución y la ley. Así que, de todas, haber participado en la conformación de ese CNE a mí me parece una irresponsabilidad. Que lo haya hecho el señor Rafael Simón Jiménez me parece una irresponsabilidad. Que después tome la decisión de renunciar es una demostración de lo que sucede adentro del Consejo Nacional Electoral. Eso no es ningún árbitro, eso es un ente de mentira creado con el objetivo de que el señor dictador Maduro y los cómplices que tiene dirijan un proceso electoral que no es tal. Por tal motivo, la decisión de 27 partidos políticos, a los cuales se han venido sumando otros partidos políticos y partidos políticos regionales, y aspiramos que haya también la sumatoria de la sociedad civil venezolana, es no ir a esa farsa electoral. No lo llamemos elecciones, eso no son elecciones, eso es una farsa electoral. ¿Qué nos corresponde después de haber tomado la decisión de no ir a esa farsa electoral? Nos corresponde firmar el pacto por la unidad, que es un pacto a través del cual no solo relanzamos la unidad, sino que definimos acciones que deben continuar en función de lograr varias cosas. Una de ellas es deslegitimar esa farsa electoral del 6 de diciembre, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo. Que todo el mundo esté claro que lo que intenta hacer nuevamente Nicolás Maduro, como lo hizo el día 20 de mayo del año 2018, es hacer una pantomima de elecciones para luego mantenerse en el poder con total deslegitimidad, sin ningún tipo de arraigo popular, sin ningún tipo de apoyo popular. Esa es la verdad. Y por eso Maduro se resiste a hacer una elección abierta, porque sabe que si hubiese una elección libre, transparente, verificable, justa, él definitivamente saldría de la presidencia que usurpa y no lograrían absolutamente una representación numerosa en la Asamblea Nacional. Así que entonces la discusión que estamos dando en el seno de la unidad democrática, que tenemos que asumir que son discusiones
que llevan algo de tiempo porque tenemos que ponernos de acuerdo porque hay distintos puntos de vista. La discusión que estamos llevando adelante tiene que ver entonces con el hito a través del cual vamos a movilizar al pueblo venezolano a partir de ahora y con el objetivo de intensificar la presión interna que permita que se produzca el clima adecuado para que Venezuela pueda cambiar. ¿Ha sido difícil? Claro que lo ha sido. No nos estamos enfrentando a cualquiera. Nos estamos enfrentando a grupos delincuenciales vinculados al narcotráfico, a la guerrilla, al paramilitarismo, al terrorismo internacional y a países que nunca jamás creen en este momento en la democracia, como son Cuba, Rusia, China, Irán, Turquía, entre otros países. Por tal motivo, la lucha es dura, es difícil, pero nosotros no podemos rendirnos. Como lo decía Juan Requesens, yo me niego a rendirme. Nosotros tenemos la responsabilidad de resistir y en esa resistencia generar todas las condiciones para lograr que el cambio político se produzca en Venezuela. En los próximos días habrá información de toda la unidad democrática con respecto al pacto y con respecto a las acciones a seguir. Gracias, diputado. Gracias, Gaby. Luis Carlos, cuéntame, a ver, vamos a probar audio contigo para ver si puedes hacer tu pregunta, porfa. Bien, Daisy, gracias por la oportunidad y disculpen la mala conexión. Diputado, buenos días. Mi pregunta va referida a que el día de ayer fue convocada la audiencia del diputado Juan Carlos Requesens en el Palacio de Justicia. Eran ya aproximadamente pasadas las 5:30 de la tarde, fue diferida para el próximo martes. Los abogados y los familiares denuncian que hay posibles contagios en la DGCIN de Boleíta y también en el SEBIN. Entonces, medidas van a tomar ante este posible contagio que se pueda realizar en el Palacio de Justicia, el riesgo que tienen los 17 implicados en el caso del presunto magnicidio en contra de Nicolás Maduro, y también pues este retardo procesal. Durante 4 meses estuvo detenido el proceso judicial y ahora convocan a los familiares, a las defensas y a todos los implicados en este caso. ¿Qué medidas van a tomar? ¿Cuál es el llamado que le hacen a la comunidad internacional? A la comisionada Michelle Bachelet había anunciado de que él tenía que ser liberado inmediatamente y ya hoy se cumplen 2 años de su detención. Muchas gracias. Sí, en efecto lo comentábamos hace un rato. Es evidente que el riesgo del coronavirus lo tiene Requesens y lo tiene Marrero y lo tiene Tony Geara y Renzo Prieto y Gilbert Caro, Ismael León y todos los presos políticos, insisto, los civiles y los militares. Todos son personas que desde su punto de vista han luchado por la democracia venezolana y creo que merecen el respeto y el acompañamiento de todos nosotros. Que estén presos es absolutamente ilegítimo y que ahora estén en condiciones de poder contagiarse del coronavirus es absolutamente injusto. Por eso la exigencia se ha hecho ya a Michelle Bachelet y se ha hecho a su oficina de las Naciones Unidas con la idea de que vengan, que revisen, que puedan entrar a esos recintos penitenciarios y que puedan entonces determinar la necesidad de que Juan y todos los que lo acompañan estén en este momento en su casa para no contagiarse por el coronavirus. Es una medida humanitaria absolutamente plausible, absolutamente necesaria en un momento como este y por eso la estamos exigiendo con total contundencia. Juan Requesens y todos ellos deben estar en su casa. No es posible que este régimen dictatorial permita que ellos sufran también contagiándose con el coronavirus, poniendo en peligro su propia vida. Eso es inaceptable. Gracias, Luis. Vamos, por favor, con Kelvin Romero. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, buenos días, Kelvin. ¿Qué tal? Todosahora.com. Quisiera preguntar porque el día de ayer el abogado Joel García informó que la audiencia fue diferida para el próximo martes 11 a las 2 de la tarde. No hubo tampoco traslado de los detenidos. Entonces quisiera saber las razones que le dieron para que esta audiencia fuera diferida. Bueno, hermano, esa es la táctica que generalmente se usa desde la oficina de Nicolás Maduro. Recuerden una cosa, desde mi perspectiva,
el Poder Judicial es el más importante de todos los poderes públicos. Es el poder que pone las cosas en su sitio, es el poder del equilibrio, es el poder de la justicia. Lamentablemente en Venezuela, el Poder Judicial está totalmente secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro. Y cuando un Poder Judicial no es autónomo, no es independiente, entonces el país está por hacerse. Cuando un país no tiene justicia, ese país está por hacerse. Venezuela no tiene justicia. Juan Requesens y los demás presos políticos están sometidos a procesos que no tienen ningún viso de respeto al debido proceso, que no tienen ningún viso de respeto a la legítima defensa, a la defensa de cada uno de los procesados, que no tiene como premisa la presunción de inocencia, absolutamente nada de eso, que no tiene como premisa la disposición constitucional que obliga a que los juicios se hagan en libertad, absolutamente nada de eso. Y cada vez que se convoca a una audiencia, a una reunión, a cualquier acto de ese Poder Judicial con respecto a los presos políticos, hacen exactamente lo mismo. No trasladan a los procesados, difieren las audiencias y al final lo que hacen es tratar de ganar tiempo para mantener a gente presa sin tener absolutamente ninguna razón ni ninguna prueba que pueda inculparlos en delito alguno. Así que esa es la realidad del sistema de justicia venezolano y es un asunto que apenas logremos el cese de la usurpación, el cambio, la salida de la presidencia que usurpa de Nicolás Maduro, tenemos que hacer un gran esfuerzo de reinstitucionalización del país y eso pasa indudablemente, en primer lugar, por tener un poder judicial que sea autónomo, independiente y que responda a criterios de justicia y no a criterios políticos, como lamentablemente responden hoy los integrantes de ese poder judicial. Es una indignidad ser juez y asumir que puedes recibir órdenes desde el poder ejecutivo. Ser juez para eso es preferible renunciar y dedicarse a otra cosa, pero ya los hemos visto. Y después esos jueces son premiados, como es el caso de la actual presidenta de ese ilegítimo Consejo Nacional Electoral, que fue magistrada de ese Tribunal Supremo de Justicia y solo recibía órdenes desde Miraflores para dictar sus sentencias. Así actúa el Poder Judicial y eso es inaceptable. Diputado, ¿sabe acerca del estado de salud de Juan Requesens? Mira, la información que tenemos con respecto a eso es que él está relativamente bien, sin embargo, con sus problemas producto de la operación a la que fue sometido y también con el riesgo del coronavirus. La situación de Juan Requesens es una situación que tiene que ser atendida como debe ser atendida la situación de todos los presos políticos. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.